Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Antes de empezar este capítulo, te tengo que decir una cosa. Este no es un capítulo normal. No es una historia concreta. Ni tampoco es un caso cerrado. Y tampoco es algo que le pase a una sola persona. Este capítulo va de algo mucho más incómodo. De caminos. De lo que pasa cuando llevas demasiado tiempo en uno. Cuando se hace de noche. Y cuando, sin darte cuenta, dejas de saber si estás yendo o si algo te está llevando a ti. Porque hay algo que se repite. En sitios distintos, con gente distinta, en momentos que no tienen nada que ver. Y aún así, pasa. Esta noche no vamos a intentar demostrar nada. Vamos a hacer algo peor. Vamos a recorrerlo. Así que si estás escuchando esto conduciendo, o caminando, o solo, cuidado con el camino que tienes delante. Porque no todos son iguales. Y algunos no te devuelven igual. Porque esta noche no vamos a recorrer un solo camino. Vamos a pasar por varios. Distintos, separados entre sí. Pero todos llevan al mismo sitio. Aunque no lo parezca. Esta noche no vamos a hablar de un crimen. No vamos a hablar de un caso concreto, ni siquiera de una persona. Esta noche vamos a hablar de algo que se repite, algo que aparece en distintos lugares y que, durante siglos, ha obligado a la gente a mirar el camino de otra manera. En este viaje vamos a hablar de algo que camina, algo que cruza caminos, que no siempre se deja ver, pero lleva siglos siendo nombrado en voz baja. Hay lugares donde el monte empieza justo donde termina la última casa, donde el camino no es una línea recta, sino una sucesión de pasos repetidos, donde la noche no cae de golpe, se va cerrando poco a poco. En esos lugares, cuando alguien llega tarde, no se pregunta qué ha pasado, se pregunta por dónde ha venido. Porque hay caminos que no solo sirven para ir de un sitio a otro, sirven para volver. Y también para no hacerlo del todo. Durante siglos, en algunas zonas del noroeste de la península ibérica, en la Galicia interior, en los montes de Lugo y Ourense, en Ancares o en el Courel, se ha repetido la misma historia. No está escrita, no está firmada y tampoco está fechada. Una historia que no habla de monstruos, habla de hombres marcados,
No siempre eran peligrosos, no siempre eran violentos y a veces ni siquiera hacían daño. Pero había noches en las que no debían estar en casa. Se decía que algo les ocurría, que el cuerpo dejaba de obedecer, que el camino los llamaba, que los pies sabían a dónde ir antes que la cabeza. No se hablaba de transformaciones como en los cuentos. No había rayos ni gritos, solo monte, carrera y respiración rota. A la mañana siguiente, a veces, había ropa rota, arañazos, sangre seca, que no se sabía de dónde venía. Y nadie preguntaba demasiado, porque preguntar era señalar, y señalar podía hacer que el siguiente en ser mirado fueras tú. A esta figura se la llamó de muchas maneras, pero hubo una que se repitió más que ninguna. Lobisomé. No era un lobo. Y tampoco era un hombre. Era alguien del pueblo. Alguien al que se conocía. Alguien con el que se había hablado durante el día. Y quizá por eso daba tanto miedo. Porque no vivía en el monte. Vivía puerta con puerta. Y si todo esto no se entendía como una historia aislada, era porque no pertenecía solo a las personas. Pertenecía al lugar. A un tipo de monte, a un tipo de camino, a una forma concreta de llegar y de no hacerlo. Y para entender eso, hay que ir hasta uno de estos sitios. El Courel no es un sitio al que se llegue deprisa. Ni siquiera hoy. Las carreteras se estrechan poco a poco, las curvas se encadenan y llega un momento en el que el monte empieza a cerrar el paisaje. Robles, castaños, piornos, casas de piedra dispersas, aldeas pequeñas, separadas unas de otras por kilómetros de camino antiguo. Aquí, durante siglos, la noche llegaba antes y se iba más tarde. En el Courel no habría grandes plazas, no había lugares donde esconderse entre multitudes. Todo el mundo sabía quién eras, de dónde venías y por qué camino regresabas. Por eso, cuando alguien tardaba más de la cuenta, no se pensaba en el reloj, se pensaba en el monte. En esta zona, la palabra lobisomé no se usaba para asustar a los niños. Se usaba con cuidado, como se usan las palabras que no conviene decir demasiado alto. No porque fueran increíbles, sino porque eran demasiado cercanas.
Se decía que había hombres del valle que, llegada cierta noche, no podían quedarse en casa. No porque quisieran salir, sino porque algo los empujaba fuera. Cruzaban la aldea, tomaban el camino viejo y se internaban en el monte. Nadie los seguía. Nadie preguntaba. A la mañana siguiente podían aparecer cansados, con la ropa rasgada, con arañazos que no sabían explicar. Pero nadie insistía, porque insistir era poner nombre a algo que era mejor dejar sin decir. En el Courel, el lobisome no vivía en cuevas. Vivía en la aldea. Compartía mesa, trabajo y silencios. Y eso era lo que daba miedo. No era la idea del lobo, sino la posibilidad de reconocerlo. Ahora os voy a contar otra historia. Porque cuando una historia se mantiene durante tanto tiempo en un lugar, cuando pasa de generación en generación, sin necesidad de escribirse, sin necesidad de demostrarse, no desaparece, se queda. Pero no siempre se quedan las palabras. A veces lo hace de otra forma. Se fija en los caminos, en las decisiones que toma la gente, en lo que se evita sin necesidad de explicarlo. Y en ocasiones, incluso se queda en la piedra. No es fácil llegar hasta aquí si no sabes lo que estás buscando. No hay carteles, no hay indicaciones claras. Solo un camino que se va estrechando, un desvío que pasa desapercibido si no reduces la velocidad, y el monte cerrándose alrededor, hasta que deja de parecer un sitio de paso. Un pozo está ahí, sigue ahí. Piedra vieja, cubierta de musgo, con esa humedad constante que no se va nunca, como si el lugar no terminara de secarse del todo. No parece gran cosa a primera vista, pero cuando te detienes, cuando te acercas, cuando miras hacia adentro, algo cambia. Aquí no hay nada espectacular y quizá por eso impone tanto respeto. Porque no hay nada que distraiga, nada que te saque de la sensación de estar delante de algo que lleva demasiado tiempo ahí. Este lugar existe, se puede visitar. Se puede rodear, tocar la piedra, asomarse con cuidado, escuchar cómo cambia el sonido cuando algo cae dentro. Y sin embargo, no invita a quedarse. Durante siglos en distintas zonas del interior de Ourense, estos pozos, estos foxos, formaron parte de una lucha muy real contra el lobo. No el de las historias, el de carne y hueso, el que bajaba del monte cuando el invierno apretaba, el que atacaba al ganado, el que obligaba a organizarse. El método era sencillo y brutal. Guiar al animal, conducirlo, hacerle creer que tenía salida, hasta que dejaba de tenerla. Eso está documentado, eso no es una leyenda. Pero no todos los pozos se quedaron solo en eso. En torno a algunos de ellos empezó a contarse otra historia.
otra cosa. No de forma abierta ni completa. Algo que se decía a medias. Como si terminar la frase fuera cruzar una línea. Aquí no se hablaba de un lobo cualquiera, ni tampoco de un hombre cualquiera. Se hablaba del lobo da xente. No se hablaba de él como un monstruo, ni como una criatura fantástica, sino como algo que pertenecía al lugar, como una posibilidad. Y lo más curioso no era lo que se contaba, era lo que no se terminaba de decir. Cuando se preguntaba por los hechos, aparecían detalles, consecuencias, advertencias, incluso daños. Pero cuando se preguntaba por el nombre, ahí el relato se detenía. Y no porque no lo supieran, sino porque no se decía. Ese silencio no aparece por casualidad. No es olvido. Es otra cosa. Y lo sabemos por algo muy concreto. Porque estas historias no nos han llegado solo como relatos sueltos, ni como cuentos transformados por el tiempo. También quedaron registradas. Y no eran libros de leyenda, ni recopilaciones posteriores, sino en un documento real, escrito a mano, en tinta, sobre pergamino. Se conserva hoy en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, catalogado, accesible, sin misterio ninguno en su localización. Y sin embargo, lo inquietante no es dónde está, es por qué existe. En sus páginas aparecen nombres reales, lugares concretos, vecinos que declaran, autoridades que escuchan, escribanos que registran. Y en ningún momento nadie parece dudar de lo que se está tratando. No se define, ni se explica, ni se cuestiona. Simplemente se recoge. El nombre que más se repite es el de Antonio Guillén, vecino del lugar. No era un forastero ni alguien aislado. Era alguien conocido. Demasiado conocido. Se habla de él con esa familiaridad incómoda que solo se tiene con quien lleva tiempo siendo observado. Se menciona su fama, se repite que se sabe, que es notorio, que es cosa conocida, y las declaraciones coinciden en algo inquietante. No hay un hecho único, no hay una noche concreta. No hay un momento aislado. Lo que hay es repetición, encuentros en caminos, apariciones fuera de lugar, noches en las que alguien vio algo que no debería haber visto. Miedo, huida, silencio después. Y en ningún punto del documento se ridiculiza a los testigos. Nadie los corrige, nadie los cuestiona. Sus palabras se anotan con la misma seriedad con la que se anotan tierras, herencias o incluso deudas. Y entonces aparece la palabra. No se introduce, ni se explica, ni se define. Aparece como si no hiciera falta hacerlo. Lobisome. Y en ese momento, el documento deja de ser un solo registro, se convierte
en otra cosa, en la prueba de que aquello no se contaba como una historia. Se asumía como parte del lugar, como algo que no necesitaba demostrarse, porque ya estaba integrado en la forma de vivir. Y cuando algo llega a ese punto, deja de ser un relato y empieza a ser una advertencia. Pero que algo no se cuente de forma completa, que no exista un relato cerrado que pueda repetirse palabra por palabra, no significa que no esté. Significa que hay que acercarse de otra manera. Y no desde la historia, sino desde lo que deja, desde cómo cambia la forma de moverse, de decidir, de avanzar por ciertos caminos cuando cae la noche. Porque cuando algo pertenece al camino, no se queda quieto. Aparece, no siempre de la misma forma, ni tampoco en el mismo lugar. Pero aparece. A quien pasa, a quien llega tarde, a quien decide seguir cuando quizá no debería. Ahora os voy a contar la historia de Miguel. Miguel volvía a casa y no era especialmente tarde, pero ya no quedaba nadie en la carretera. Ese tramo lo conocía bien. De día no tenía nada, ni peligro, ni historia, solo curvas suaves, algún cruce perdido y el monte acompañando a los lados. Pero de noche era distinto. El silencio se hacía más denso y la sensación de estar solo llegaba antes de lo normal. Redujo un poco la velocidad, sin pensarlo demasiado. No por miedo, por intuición. Y fue entonces cuando la vio. No apareció de golpe, no irrumpió. Estaba ahí. Una luz pequeña, blanquecina, suspendida a un lado de la carretera, a una altura que no terminaba de encajar. No iluminaba nada, ni los árboles, ni el asfalto, nada. No parecía fuerte, tampoco débil. Simplemente estaba. Pensó en un reflejo. Quizá fuera una linterna. Alguien parado en el arcén. Pero no había nadie. Cuando el coche avanzó, la luz avanzó también. Ni cruzó, ni se acercó, y tampoco se alejó. Se mantuvo paralela, como si supiera exactamente a qué velocidad debía moverse. Miguel no tocó el claxon, no apretó el freno, tampoco aceleró. Solamente siguió. La carretera giró, una curva suave, de esas que ya no piensas. Y al salir de ella, la luz ya no estaba. Siguió conduciendo hasta llegar a su casa y apagó el motor. Esa noche no lo contó, pero a partir de entonces
Cada vez que tuvo que pasar por ese tramo, buscó una excusa para no hacerlo de noche. Y cuando alguien le preguntó por qué tardaba más, solo dijo: por ahí, mejor no ir tarde. Y cambiando un poco de escenario, os voy a contar otra historia. El sendero lo conocía. Lo había hecho muchas veces. Piedras sueltas, una curva entre castaños, un tramo donde el monte parecía inclinarse hacia adentro. Nada nuevo ni extraño. Pero aquella noche, el monte estaba distinto. No había ruido, no había viento, tampoco se oían animales, ni siquiera el sonido del agua. Y fue entonces cuando notó la luz, ni delante ni detrás, a un lado, entre los árboles, a la misma altura que su cabeza. No le deslumbró, no hizo nada que pudiera señalarse como una amenaza, pero estaba demasiado cerca. Se detuvo y la luz se detuvo con él. Dio un paso atrás y la luz permaneció inmóvil. Y en ese momento sintió algo que no supo explicar después. No fue miedo, no exactamente. Fue otra cosa. La certeza de que había entrado en un sitio que no era suyo. Aceleró el paso, no digo que corriera, pero caminó deprisa. La luz no lo siguió. Cuando alcanzó la primera casa, el mundo volvió. Un perro, una puerta, una voz. Miró atrás y nada. Y nunca habló de ello. Pero tampoco volvió a hacer ese tramo de noche. A ver, ¿qué se me está ocurriendo? Una historia de un peregrino que pasaba por la zona también. El Courel encierra muchos secretos. Espero que después del capítulo os haga pensar. Este era un peregrino haciendo el Camino de Santiago, que había salido tarde, no por imprudencia, por cansancio. Pensó que aún podía avanzar un poco más. El camino seguía, siempre sigue. Y esa es, muchas veces, la decisión más peligrosa. El bosque se fue cerrando, la luz acortándose y la niebla apareció sin avisar. Fue entonces cuando oyó pasos, ni detrás ni delante, a su mismo ritmo. No se giró, no hacía falta. Siguió caminando. El sendero giró ligeramente y entre la niebla distinguió una figura.
humana, de espaldas, a unos metros. Pensó en alcanzarla. Y no lo hizo. Había algo en la forma de moverse demasiado regular, demasiado limpia. Redujo el paso. La figura también. Aceleró. Y la figura se adelantó sin cambiar el ritmo. No era una persecución. No era un encuentro. Era otra cosa. El monte estaba completamente quieto. Y entonces lo entendió. No debía estar allí a esa hora. No hubo gritos, no hubo carreras. Se detuvo. La figura también. Pero no se giró. Pero supo que había sido visto. Dio media vuelta y, como los buenos ingenieros, siguió avanzando. Caminó en sentido contrario. Y cuando alcanzó la siguiente aldea, todo volvió. Al día siguiente retomó el camino principal. Y desde entonces, cada vez que alguien habla de avanzar de noche, dice lo mismo. El camino no es el mismo. Y es que el Camino de Santiago atraviesa montes, aldeas, valles, pero también atraviesa otra cosa. Lugares donde no todo pertenece a la luz del día. Durante siglos, los peregrinos aprendieron a respetar eso, sin necesidad de explicarlo. No todo lo que aparece en el camino es compañía. No todas las luces guían. Y no toda figura humana merece ser alcanzada. En Galicia, esas advertencias no siempre tuvieron forma de norma. A veces fueron meigas, a veces lobisome, a veces simplemente decisiones. No seguir, no mirar, no llegar tarde. Porque aquí no se trata de creer, se trata de saber estar, de entender cuando un camino es solo un camino y cuando deja de serlo. Las historias que hemos recorrido esta noche no necesitan demostrarse. Han sobrevivido porque cumplen una función: recordar los límites. Y quizá por eso siguen ahí. No están en los libros. Algunas sí y otras no están en los archivos. Es en que la forma en la que la gente sigue evitando ciertos caminos cuando cae la noche. Porque hay lugares que no se explican, se respetan. Y cuando uno vuelve, si es que vuelve igual, entiende que no ha pasado nada extraordinario. Solo ha aprendido algo. Y con eso cerramos el camino por hoy. Porque al final todo esto no va de lobos, ni de luces, y siquiera de lo que alguien pudo ver una noche concreta. Va de otra cosa.
de entender que hay lugares que no funcionan igual cuando cae la noche, que hay caminos que no se recorren de la misma manera todas las horas y que hay decisiones pequeñas que cambian completamente lo que viene después. Seguir, detenerse, dar media vuelta. A veces no pasa nada, pero otras veces es suficiente. Durante siglos, en sitios como el Courel, la gente no necesitó teorías, ni pruebas, ni explicaciones. Le bastaba con saber qué caminos evitar, cuándo no salir y cuándo era mejor llegar tarde que no llegar. Porque hay cosas que no se enseñan, se aprende, y casi siempre de la misma forma. Una vez, y no hace falta más. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por estar ahí, al otro lado, una noche más. Si has llegado hasta aquí, ya sabes de qué va este capítulo. Así que solo te digo una cosa. Cuando salgas, cuando apagues esto, cuando vuelvas a tu camino, fíjate bien, no en lo que ves, sino en lo que cambia. Porque a veces es lo único que avisa. Nos escuchamos en el siguiente kilómetro de kilómetros y misterios. Y hasta entonces, buen camino. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.